Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a seguir con la lectura del texto de Qigong Médico de Tianjun Liu, que está publicado el año pasado, traducido por mí, donde habla sobre las distintas teorías del Qigong. En particular, estamos hablando acerca del Qigong budista. Bueno, antes de ir a la lectura propiamente de la teoría budista del Qigong, vamos a hacer varios encuentros hablando de esto. A un comentario que recibí que me decía un estudiante que no existe algo así como el Qigong budista porque el Qigong es esencialmente chino y de origen taoísta. Esto, a ver, primero que nada hay que entender que el término Qigong es relativamente reciente, es un término paraguas, como se dice, para englobar distintos tipos de práctica, pero se podría traducir a veces como técnica de respiración, tranquilamente, puede ser habilidad, técnica también, o entrenamiento, y chi puede referirse tanto a la respiración, a la energía vital que está en la respiración, como el chi o la circulación interna. Entonces, lo que se trata de la perspectiva de Tianjun Liu es analizar prácticas budistas desde la perspectiva del Qigong. Después, si uno lo quiere llamar de otra manera, también es libre de hacerlo. Por ejemplo, no hay una línea muy clara para distinguir qué es meditación o qué es Qigong, porque muchas prácticas estáticas de Qigong podrían ser perfectamente meditación. Entonces, Qigong taoísta o meditación taoísta están bastante cerca, si bien dentro del Qigong distinguimos estático de dinámico, hay que entender que este es un término moderno. Bien, entonces, vamos a lo que dice el texto. Dice, la doctrina budista tiene su origen en el Buda indio Sakyamuni hace unos 2500 años, aproximadamente durante la época de Lao Tzu y Confucio en China. Después de que el budismo se extendiera por China durante el final de la dinastía Han Oriental, se expandió rápidamente e impregnó casi todos los aspectos de la vida social tradicional. Hasta el presente ha superado incluso a la religión autóctona de China, el taoísmo, en prosperidad y popularidad. Los budistas creen que el mundo que percibimos y en el que vivimos es irreal o imaginario y no es en absoluto la disposición natural del universo o de la vida. Esto tiene que ver que no existen las cosas con existencia independiente, es decir, por eso se llaman irreal o imaginario en el sentido que nada existe por separado, sino que hay una interdependencia de toda la manifestación. Están vacíos de existencia independiente, se dice el Sunyata. La misión de la doctrina budista es enseñar a los seres humanos a dejar de lado esta vida imaginaria para conocer la disposición real, es decir, la naturaleza de Buda. El budista cree que esta naturaleza de Buda es innata, no externa, y que siguiendo la guía de Buda se puede llegar a comprenderla. Las formas budistas de cultivo están diseñadas únicamente para lograr este objetivo. Bien, entonces tenemos lo que serían prácticas, se habla de cultivo en el sentido de algo que tiene un progreso, un desarrollo, una metodología también, que están orientadas dentro de lo que sería el objetivo particular del budismo, que es el desarrollo de la conciencia para lograr este estado, como se dice, de iluminación o claridad, para descubrir esa naturaleza búdica innata que todos tenemos, pero que necesitamos poder despertar. Entonces, podríamos clasificar el Qigong budista dentro de la línea de la familia, como se dice, espiritual del Qigong, o sea, el propósito es el cultivo del espíritu. Si bien hay muchas ramas que tienen una influencia de la cultura budista, no estrictamente la religión, por ejemplo, está toda la historia de Bodhidharma que se asienta en el templo Shaolin y ayuda a desarrollar las artes marciales de estilo Shaolin. Entonces hay cierta similitud dentro de la cultura budista con las artes marciales, sobre todo Shaolin, que tienen también en sus prácticas, digamos, en la actualidad, en el templo Shaolin, las formaciones en la parte marcial, está la parte médica y está la parte espiritual, que se dice que esa es como la progresión, va del guerrero al sanador y del sanador al místico. Entonces, si bien no va directo, no hay una relación directa de lo marcial a lo espiritual, sí hay un paso medio que tiene que ver con la capacidad de sanarse a uno mismo y también de sanar a otros. Entonces, las prácticas de Qigong budista están
muchas veces relacionadas con estas prácticas estáticas, pero también hay prácticas dinámicas de fortalecimiento del cuerpo. Dice Tianjun Liu, en esta sección se presenta una breve introducción a la teoría del Qigong budista, y ahí hace una nota aclaratoria. Dice, ninguna de las escuelas budistas llamó Qigong a sus métodos de cultivo o práctica, excepto en el cultivo budista esotérico tibetano, que sería el budismo tibetano de la escuela más vajrayana. Fueron los estudiosos de Qigong quienes estudiaron y clasificaron los métodos de cultivo budistas como una de las tradiciones de Qigong. Es decir, personas que, especialistas en Qigong, viendo las prácticas budistas, dijeron, bueno, esto es otra forma de Qigong, llamémosle Qigong budista. Entonces, dice, se presentan la teoría de Qigong budista relativa a los 4 reinos infinitos y los 8 grados de abstracción. Acá siempre el Qigong, la cultura budista tiende a clasificar mucho con estos números, por ejemplo, las 4 verdades, el octuple sendero, etcétera, que son formas también de transmisión de conocimiento y mnemotecnias y tienen correspondencias numéricas que después tienen varios niveles de interpretación. Y lo que se llama acá budismo esotérico, que de alguna manera tiene que ver, por un lado, con lo que es enseñanza puertas adentro del templo, pero también con lo que se aprende por experiencia directa y no por transmisión. O sea, transmisión significa una enseñanza que un maestro le puede dar a alguien. Pero la propia experiencia es lo que termina validando o empoderando esa transmisión de conocimiento. Entonces, con el primer capítulo que vamos a estudiar hoy, se llama 4 reinos infinitos y 8 grados de abstracción. Dice, 4 reinos infinitos y 8 grados de abstracción, fija Si Chan, Ba Din, sería. Si Chan es los 4 reinos infinitos y Ba Din los 8 grados de abstracción. Es la forma más representativa del cultivo budista del Qigong. Los 4 reinos, Zen, y las 8 abstracciones, Dhyana, son en realidad los 4 reinos y las 4 abstracciones. 4 reinos están incluidos en las 8 abstracciones porque reino y abstracción son intercambiables y tienen el mismo concepto. Podríamos también clasificarlo como dimensión. Es similar a las expresiones 4 lados y 8 direcciones y extenderse a 4 pasajes y alcanzar 8 direcciones. La idea de 8 direcciones es como en la Rosa de los Vientos, tenemos los puntos cardinales, son los 4 lados, y las 8 direcciones serían también cuando se suman las esquinas, o a veces también en algunas prácticas se suma arriba y abajo y al centro como direcciones adicionales. Los 4 reinos se refieren al reino inicial, segundo y tercero y cuarto, o concentraciones en el reino de la forma. Las 4 abstracciones son el dhyana, en el que se suprime todo pensamiento de la forma, la liberación de conocimiento o percepción ilimitada, la contemplación del estado de la nada y el estado de la mente más allá del pensamiento o no pensamiento, o sea, más allá de la dualidad. Serían como estados sutiles de la conciencia que tienen que ver con el nivel de cultivo que se logra con la concentración. Alternativamente se denominan los 4 cielos inmateriales o sin forma, y la entrada extática en los 4 estados está representada por los 4 cielos dhyana. El estado mental más allá del pensamiento o del no pensamiento es una expresión de negación. Más allá del pensamiento significa no pensar, y más allá del no pensamiento es una doble negación que niega la idea de no pensar, o sea, se trasciende la dualidad de pensamiento o no pensamiento. Por lo tanto, más allá del pensamiento o del no pensamiento significa ni pensar ni no pensar. E indica el estado mental en el que no hay pensamiento ni ausencia de pensamiento. Como el pensamiento casi ha cesado, esto también se denomina cielo sin forma o abstracción vacía. Es como esta idea que uno no está en su mente diciendo ahora no estoy pensando, sino más bien hay una ausencia de pensamiento, lo cual implica también que no se puede hablar tampoco de no pensamiento. Por eso es abstracto o vacío. Dice, la teoría de los 4 reinos y las 8 abstracciones constituye un enorme y complejo sistema de cultivo y práctica y es uno de los fundamentos de la teoría budista. Los budistas creen que existen innumerables, enormes, inconmensurables tipos de reinos y que los reinos antes del dhyana inicial incluyen el reino de la liberación del deseo, el reino incompletamente alcanzado y así sucesivamente, ya que hay muchos niveles diferentes de cultivo. Son estados
yo lo llamaría como sutiles de la conciencia, que escapan de alguna manera a la descripción con palabras, pero sin embargo se clasifican a fin de servir como una guía del maestro al discípulo que pueda ir mencionando las etapas o estados por los cuales va transitando el practicante. El cultivo del Qigong budista hace hincapié en el ajuste de la mente, y este ajuste se caracteriza plenamente en los 4 reinos infinitos y las 8 abstracciones. 3 pasos están implicados en la transformación del estado físico y mental del practicante desde lo cotidiano al primer estado de dhyana, o sea, desde nuestra conciencia de vigilia normal al estado de dhyana. Estos son, primero, entrar en el reino de la liberación del deseo. Segundo, entrar en el reino aún no alcanzado y luego entrar en el dhyana inicial. Explicando esto un poco más, dice, el reino del deseo, donde la mente está dispersa y desordenada, no tiene lugar para dhyana. Sería como el reino del apego y la aversión, regido por nuestras preferencias también que generan un estímulo emocional. Pero sus residentes pueden encontrar cierta serenidad sentándose en meditación, que es la etapa primera del dhyana. O sea, sentándose en meditación se extingue, por así decirlo, el reino del deseo. En ese estado sereno es, sin embargo, inestable y transitorio. De ahí que se le llame el reino de la liberación del deseo. Si uno continúa practicando y se mantiene firme, el estado de dhyana se hace gradualmente más profundo hasta que uno entra en el reino aún no alcanzado, donde la mente, el cuerpo, la calma y la silla están como vacíos, hundidos en el olvido. Es parecido al concepto de meditación confuciana que dice sentarse en el olvido. O sea, uno se olvida del cuerpo, se olvida de la mente, se olvida del lugar donde uno está meditando también. Una vez superada esta etapa, se experimentan gradualmente los 8 sentidos o 16 pulsaciones y sentidos, que son sensaciones. Por ejemplo, los 8 sentidos dicen dolor, picor, frío, calor, ligereza, pesadez, confusión y suavidad. Son como sensaciones, estímulos. Un poco ocurre también que hay cierta sinestesia cuando se logra este estado de calma, donde empiezan a aparecer sensaciones, podríamos pensar energéticas o físicas, que van fluctuando y se marcan el comienzo de la primera dhyana. Cuando las 16 pulsaciones y sentidos son sustituidos por una sensación de profunda alegría interior, se ha pasado de la primera dhyana a la segunda. O sea, alegría interior, como dicha, como un estado placentero, podríamos pensarlo. El paso a la tercera dhyana está marcado por una creciente sensación de placer interior. La alegría y el placer son distintos según la teoría de los 4 reinos y las 8 abstracciones. El primero es el resultado de factores externos, por ejemplo, ganar un ascenso o enriquecerse en el mundo mundano, o sea, en cosas materiales. Eso sería alegría. El segundo es una sensación de serenidad y paz que se siente internamente, no tiene nada que ver con las ganancias y pérdidas externas, ni con el éxito y el fracaso. Esa sensación de placer interno. Los clásicos budistas afirman que el placer interior es maravilloso e indescriptible, que se siente profundamente en cada célula y en cada poro y que supera a cualquier placer terrenal tanto en naturaleza como en grado. Esto sucede cuando a veces uno está entrando en meditación y siente molestias, dolores físicos, toda la primera parte de sensaciones, pero cuando uno entra en la meditación profunda, es parecido como el estado de sueño profundo. Cuando uno está saliendo de ese estado, uno tiene la sensación de como estar saliendo de un estado muy placentero que no quiere abandonar a veces. Esa sería la tercera. El cuarto reino se refiere a la zona o reino de la nada. El vacío, que es como un espejo brillante y claro en el que uno habita en un estado libre de alegría o placer. Un estado de pura serenidad. En el reino más allá de los 4 reinos infinitos que forman el dhyana, donde se suprimen todas las formas de pensamiento y el estado de la mente está más allá del pensamiento o del no pensamiento. Se encuentran los cultivos que se llevan a cabo en la oscuridad extrema y en la nada. Los estados de la mente son aún más delicados y parece que solo pueden percibirse y no es posible expresarlos con palabras. Es decir, están más allá de la descripción racional y puede ser que estos estados, como dice, se practican en la oscuridad extrema, sean también prácticas de retiro en cavernas, donde la ausencia de estímulo, incluso la ausencia de luz, va generando, esto está demostrado, distintos procesos neuroquímicos en el cerebro, va generando estados alterados de conciencia, la ausencia de estímulos en meditación profunda. De hecho, hoy en día se practican, por ejemplo, en la escuela de Mantak Chia, retiros de oscuridad, porque la ausencia de luz
así como favorece la segregación de melatonina que nos induce el sueño, también va generando, cuando se prolonga en el tiempo, otros neuroquímicos que nos van induciendo a otros estados de conciencia. Entonces esos son los 4 reinos infinitos. La teoría de los 4 reinos infinitos y las 8 abstracciones es representativa de la teoría del Qigong budista en su filosofía sistemática y completa y en sus métodos operativos. Un clásico budista que se llama El Camino de la Purificación se recomienda a los estudiantes que estén interesados en profundizar este tema. Bueno, eso es lo que recomienda Tian Junyu. Bien, hasta acá entonces vamos con esta lectura. Después, en la próxima, vamos a estar hablando sobre Samatha y Vipassana, según Tian Junyu. Y estamos en contacto para quien le interese entonces las prácticas de Qigong budista. Vamos a estar en breve comenzando con cursos tanto en la parte externa, podríamos pensar, como en el cultivo interno.